Dios me lo siga bendiciendo. Los saludo de nuevo el pastor Carlos Parga. Abrimos nuestra Biblia y vemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gracias, Señor, por este privilegio que me das para compartir tu palabra, Señor, por este medio. Que tu Espíritu Santo sea el que me dirija. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. El adelanto de la ciencia ha dejado un tanto fuera de lugar los argumentos clásicos de la teología natural. Nos dicen unos: la existencia de Dios es objeto de fe más que de prueba, afirman ciertos filósofos modernos. Todo esto lo sabemos. Sin embargo, los clásicos argumentos basados en el orden y designio de las obras de la naturaleza de ningún modo carecen de valor en nuestro siglo, ya que ningún sabio o filósofo ha dado todavía una explicación del origen y evolución del universo que haga innecesaria la creencia en Dios. La ciencia no ha hecho sino ampliar nuestro concepto del universo y de la propia materia, pero no han resuelto el misterio de su origen ni de su organización. A los creyentes toca ahora aplicar los irrefutables argumentos clásicos de la sabiduría y propósito que revela la naturaleza en aquella dirección que los últimos descubrimientos científicos nos señalan. Dios es más grande de lo que probablemente nos habíamos imaginado cuando nos dirigíamos a Él con la candidez de nuestra adolescencia. Pero precisamente por ser tan grande descubrimos que puede estar más cerca de nosotros. Quiera Dios usar este instrumento, su servidor. Para algunos serán solamente una invitación a estudios más amplios y profundos, hacia un concepto menos materialista de la vida y del universo. Para todos, una senda abierta a la esperanza, a una fe más real y consciente, quizá no exactamente igual a la que alentó las ilusiones de su infancia, pero suficientemente eficaz para hacerles mirar con la calma y confianza el profundo enigma y su propio futuro como habitantes de esta tierra. Y claro, el enigma más precisa es nuestro propio cuerpo. ¿Cuál es el origen de todas las cosas que nos rodean? ¿Por qué razón existen como son? Tales preguntas han venido haciéndose la humanidad a través de los siglos. El hombre es filósofo por naturaleza. Lo ha sido desde su aparición sobre el planeta, porque la filosofía va unida a la inteligencia como el calor del fuego y la luz del sol. Filósofos en ciernes somos todos ya en nuestra infancia, cuando interrogamos a nuestros padres y maestros sobre el porqué de las cosas. Este afán investigador ha sido la base de dos grandes inquietudes del espíritu humano, que se conocen con los nombres de ciencia y religión. La ciencia, apoyándose sobre cosas tangibles, discurre sobre ellas, analizándolas y aplicando sus resultados a fines prácticos. La religión, o mejor dicho, las religiones, se empeñan en buscar a tientas la causa suprema de las cosas y a servirla cada cual a su manera. No han faltado choques entre los defensores y adalides de una y otra. Y no pocas veces fueron las religiones una rémora al avance científico, al tratar de fiscalizar los métodos de la ciencia, o de limitar autoritariamente sus vuelos.
pero en ello nada tiene que ver una relación con Dios, que es la expresión de la suprema realidad y subjetivamente anhelo sublime del alma hacia lo trascendente, lo eterno, y se halla por tanto muy por encima de todas las organizaciones humanas plagadas de defectos. Este mensaje no es una apología de tal o cual religión, aunque su servidor no rehúye manifestar que ha hallado satisfacción para los anhelos religiosos de su espíritu en el cristianismo evangélico. No es una obra de filosofía religiosa, sino una invitación a los espíritus libres a mirar los hechos objetivamente, evitando tanto el dogmatismo religioso como el filosófico. Muchos hombres que pretenden haberse librado del primero se hallan obcecadamente sometidos al segundo, al aceptar con la misma fe que los creyentes ponen en sus escritos sagrados las afirmaciones de cualquier autor pseudo-racionalista de su preferencia. Pero el asunto es demasiado grande para que podamos conformarnos con la afirmación o la negación hechas a la ligera. Y este mensaje es una apelación a la pura razón, o por lo menos la parte de verdad que es dable a los humanos conocer. No ocultemos cuál es el avestruz, nuestras cabezas ante las grandes realidades de la naturaleza y de nuestra conciencia. Levantémonos y miremos los hechos de frente. ¿Nos dicen ellos de un modo positivo que no existe Dios, ni alma ni espíritu? ¿Basta la materia para dar razón de sí misma y de los fenómenos que la caracterizan? ¿Se nos han revelado el universo como sin Dios? Si es así, seamos ateos convencidos, lamentando o no nuestra orfandad. No pretendamos fundamentar o fingir ilusiones de amor o de justicia en las alturas. Mas si los hechos reales, si la naturaleza no sugiere probabilidades, nos revela presunciones y aún nos da la certeza de la existencia de un ser inteligente y poderoso, autor de las cosas que nos rodean, no nos obstinemos en afirmar lo contrario, ni queramos afrontar la responsabilidad que nuestra apatía sobre tales asuntos tendría que acarrearnos, por más excusas que aleguemos basadas en nuestro defectuoso conocimiento de la causa suprema o en imperfecciones en la conducta de quienes han pretendido representarle. Creamos aquellos que podamos creer, mejor diríamos lo que nos vemos obligados a creer, al examinar con objetividad las obras maravillosas de la naturaleza. Ellas serán cual marca que nos señale en la senda segura y firme en que puede apoyarse nuestro pie. Este mensaje puede ser considerado tanto de vulgarización científica como de apologética religiosa. Los oidores cultos han de perdonar. Claro, de antemano le pido perdón por ello, la omisión de adecuados tecnicismos de los que denuncié adrede en las descripciones de anatomía, biología y otras ciencias naturales que entran en el mensaje con el fin de hacerlo alcanzable a los no iniciados en el lenguaje de la ciencia. No pretendo haber dicho todo lo que puede ser puesto bajo un tema que es tan grande como el universo. Un amigo mío, muy conocido, doctor de medicina, neurólogo en su especialidad, publicó una multitud de esquemas gráficos de los centros cerebrales y sus conexiones, originales de su propio profesor, porque aquellos eran para el inteligente doctor las más evidentes muestras de invención y designio en las obras de la naturaleza y, por ende, de la existencia de Dios. Aquellos enrevesados diagramas que tanto dicen a la mente y a la conciencia del ilustrado neurólogo de la existencia de Dios. Me daré por satisfecho si con ello contribuimos a fortalecer la fe de los creyentes, preparándoles para dar una respuesta digna a cualquiera que demande razón de la esperanza que está en nosotros, y sobre todo me daría por bien pagado si mi esfuerzo sirviera para iniciar en una nueva senda hacia el ideal supremo de la vida,
a algunos de aquellas personas liberadas del rutinarismo religioso que interrogan con sinceridad los hechos para alcanzar la luz y la certidumbre que no pudo darle la religión en que fueron educados, devolviéndoles purificada y ennoblecida la fe cristiana que en mal hora vieron deshecha por una precipitada y parcial interpretación positivista de la ciencia. Jóvenes que en su adolescencia profesaron realmente una religión, vieron desmoronarse sus creencias al entrar en contacto con el mundo moderno de la cultura o los problemas de la vida social. Sintiéndose quizás en los más íntimos de su ser o lo que tenía de encantador aquel concepto de la vida, de la muerte y del más allá, les parece que no pueden ya creer en nada espiritual. Dios, alma, santos y demonios, cielo e infierno, son para ellos vanas imaginaciones desde que la palabra autoritaria del sacerdote dejó de tener influencia sobre su mente de hombres libres. Nunca más podrán creer en Dios, a menos que se les probara su existencia de un modo palpable y tangible. Pero, ¿es capaz alguien de hacerlo? Les gustaría ciertamente tener un ideal, una fe que se elevara por encima de lo sensible y transitorio de la vida, pero son enemigos declarados de la mentira y de la hipocresía. Si tienen que creer, ha de ser por convencimiento adquirido ante pruebas indubitables. A veces declaran que no van a creer en Dios si no lo ven con sus propios ojos, pero ya comprenden que esto es una pretensión vana y jactanciosa, ya que el Dios creador de un universo cuyas distancias se cuentan por millares de años de luz no puede ser visto literalmente por ningún hombre. Por esto se preguntan a veces, ¿existe un Dios compatible con la ciencia? ¿Hay alguna evidencia clara de su presencia en el universo? ¿Por dónde empezaríamos a buscar las huellas de semejante ser? Nosotros sostenemos firmemente que un Dios así puede ser hallado en la naturaleza, porque Él fue el creador de ella, y que las pruebas de su existencia son tan numerosas, tan grandes, tan abrumadoras, que ninguna mente sensata puede negarse a creer en Él. Cuando diversas partes o diversos individuos particulares concurren de común acuerdo a producir un efecto determinado, o lo que es lo mismo, cuando se produce un efecto por la acción simultánea de diversos individuos e instrumentos, decimos que existe relación o concierto, y en donde quiera que esto se observe, ya en las obras de la naturaleza, ya en las del hombre, existe una evidencia incontestable de conocimiento, intención y arte. Esta armonía o concierto se descubre de modo innegable en las obras de la naturaleza en su totalidad y en los detalles más insignificantes de cada organismo. Examinemos este fenómeno en los cuerpos animales, por ser lo más cercano y de fácil observación. Cuando alguna pequeña parte de nuestro cuerpo se examina al microscopio, se ve constituida por partículas muy pequeñas llamadas células. Cada célula es una pequeña partícula de materia transparente parecida a la gelatina. El conjunto de dicha partícula se llama protoplasma. En su centro hay un puntito vital o núcleo que es una maravilla. Cada célula de nuestro organismo tiene necesidades similares a las del animal unicelular que vive por sí solo. Necesita alimento y oxígeno, y ello le es provisto por una admirable organización de conjunto. Las células de cada organismo están admirablemente distribuidas en grupos de especialidades. Es notable la analogía que existe entre el cuerpo y una agrupación de pueblos. En esta comunidad tenemos individuos de ocupaciones distintas. El albañil y el carpintero edifican casas para el lechero y el tandero, y estos proporcionan alimentos a los primeros. Del mismo modo, las células del estómago digieren la comida de que se nutrirán las células de los pulmones, y éstas toman el oxígeno del aire para proporcionárselo a las células del estómago, de los huesos o de la piel. Cada célula es un obrero especializado que lleva a cabo un trabajo para la comunidad. No quiere ser un Robinson haciendo toda clase de trabajo para proveer a sus propias necesidades, sino que hace el suyo en favor de otras para que aquellas lo hagan a su vez en su beneficio.
De ahí se desprende que para que el cuerpo funcione normalmente ha de haber un exquisito grado de cooperación entre todas. Si un grupo de células no cumple su misión, todas las demás sufrirán por ello y sobrevendrá la muerte del organismo. Ahora bien, ¿puede negarse un plan definido en la admirable organización y especialización del trabajo encargado a esos microscópicos trocitos de protoplasma? ¿De quién es ese plan y organización? ¿Puede atribuirse a las células mismas? ¿Son ellas bastante inteligentes para concebirlo? Si no podemos atribuir mérito alguno de invención o a obreros inteligentes que se han limitado a ejecutar un trabajo según plano y detalles dados, mucho menos podríamos atribuir semejante mérito a obreros ininteligentes e incapaces de ninguna de las facultades que adornan al ser humano. Sin embargo, tales obras, a pesar de su limitación y pequeñez, trabaja con admirable orden y concierto para fines determinados y utilísimos a la comunidad entera. ¿A quién se debe tal maravilla? Pero quizá lo más admirable es cómo son sostenidas y alimentadas estas pequeñísimas obreras que trabajan en la edificación y sostenimiento del cuerpo. Pasemos a ver, por ejemplo, ahora el sistema circulatorio. En toda sociedad organizada debe existir un amplio y complicado sistema de aprovisionamiento con el fin de proporcionar a cada miembro de la comunidad los materiales que necesita. De otro servicio puede prescindirse por un tiempo, pero en el de abastos no cabe huelga ni paralización. El abastecimiento de un pueblo se efectúa por una red de comunicaciones establecida por todo el país. En nuestro organismo, donde se trabajan millones de células obreras colocadas en lugares muy distantes unas de otras, con relación a su íntimo tamaño, ha sido provisto un magnífico sistema de aprovisionamiento más regular y perfecto que el de la mejor sociedad organizada. Pongo mi mano a la izquierda del pecho y noto un pequeño tic-tac. Claro que se produce constantemente a los mismos intervalos de tiempo. Es evidente que hay aquí una máquina que funciona por su propio impulso. Aun cuando yo ande distraído, ella no cesa ni de día ni de noche en su delicada misión de enviar por medio de una red de conductos bien repartidos el alimento que nutre todo mi organismo. Hace unos centenares de años que la sangre era considerada como un líquido muy sencillo y no llamaba la atención. Pero hoy sabemos cosas maravillosas acerca de este elemento vital. Existen en la sangre millones de células llamadas glóbulos rojos. Estos pequeños discos deben su color a un cuerpo químico llamado hemoglobina, que tiene gran avidez de oxígeno y sirve de vehículo a dicho gas para llevarlo desde los pulmones a todos los tejidos, donde millones de células trabajadoras lo están esperando ansiosamente. Al lado de los glóbulos rojos hay en la sangre un gran ejército o cuerpo de policía. Son los glóbulos blancos o leucocitos. Cuando una bacteria o microbio consigue penetrar en el cuerpo, esos bravos luchadores acuden de todas partes y se traba el combate. Estas células tienen un procedimiento sumario de tratar con el enemigo. Cercan a los intrusos y los engullen, se los tragan. Si son suficientemente fuertes para devorar a los microbios, estamos salvados de la infección. Si no, aparece la enfermedad. Si los microbios invasores logran vencer, aunque sea temporalmente, en la lucha, se reproducen rapidísimamente y al acto de reproducirse originan un veneno o toxina que causa los síntomas que ofrece el paciente, que son fiebre, dolores de cabeza, etc. Pero la sangre empieza con igual rapidez a producir una sustancia oponente llamada antitoxina, cuerpo químico que, con el debido tiempo, es capaz de neutralizar la toxina bacteriana. La sangre tiene la maravillosa facultad de producir antitoxina defensiva contra cualquier clase de infección por gérmenes. ¿Quién será tan ciego para no ver en todo ello propósitos definidos como los que concibe cualquier técnico militar para preservar a la comunidad defendida de sus mortales enemigos? ¿Quién ha concebido tales recursos? ¿Quién los ha dispuesto y ordenado? ¿Pueden ser atribuidos a la materia de que están formadas las pequeñísimas células?
Bien se ha dicho que Dios se nos presenta en los múltiples aspectos de su infinita sabiduría en cualquier objeto de la naturaleza que examinamos y, sobre todo, en cualquier cuerpo vivo. Los leucocitos, o sea, elementos defensivos de nuestro organismo, al igual que los glóbulos rojos portadores de oxígeno, y que las sustancias alimenticias, o sea, azúcares, grasas y aminoácidos que necesita nuestro cuerpo, debían ser transportadas rápida y constantemente a todas las regiones del mismo. Por ser los unos, las sustancias alimenticias, o sea, elementos inertes, y los otros, los leucocitos, seres rudimentarios en la escala de la vida, no podían trasladarse por sí mismos a cada departamento que requiere sus auxilios. Pues bien, un vehículo ideal ha sido provisto para ellos. Este es un líquido incoloro que antes vimos transportado a los glóbulos rojos, el plasma. El conjunto de plasma y glóbulos rojos se llama sangre. Por medio de él, alimento, oxígeno y elementos de defensa son llevados a cada lugar y órgano del cuerpo a través de una bien dispuesta red de canales, desde las grandes arterias que salen del corazón a los pequeños capilares, mucho más delgados que el hueso de un cabello. De esta suerte, cada región de nuestro cuerpo recibe exactamente la cantidad de sangre que necesita. Mas, para las necesidades de la organización, no bastaba una corriente de ida. Era necesario hacer pasar el precioso fluido repetidas veces por los mismos lugares y ponerlo en contacto con el aire exterior, a fin de que pudiera descargarse de ciertos residuos perjudiciales, como el anhídrido carbónico, y volver a proveer los glóbulos rojos de oxígeno. Y esto es precisamente lo que ha sido hecho. Junto a la red arterial ha sido colocada otra de venas que recogen la sangre extendida a través de los tejidos y la devuelve a su punto de origen. El motor que impulsa esta maravillosa corriente es el corazón. Dicha bomba no podía ser una mera bolsa donde se mezclara la sangre impura con la que viene purificada de los pulmones, sino que necesitaba estar formada de 4 departamentos separados por válvulas, siendo indispensables otras válvulas al principio de los grandes conductores de la salida para que no refluyera o volviera atrás la sangre impelida por el movimiento de contracción al producirse el de la dilatación o viceversa. ¿Cómo podemos imaginarnos que podía formarse este maravilloso órgano indispensable para sostener nuestra vida sin la ciencia y poder soberano de un Dios creador? Un amigo materialista trataba de explicarme cómo pudieron haberse formado por sí mismos los órganos animales. Bien, por el contrario, con otros órganos o por la necesidad del animal que le inducía a hacer esfuerzos en un sentido determinado hasta haber logrado la creación del órgano. Esta teoría, ineficaz para explicar la formación del más sencillo organismo vivo, resulta especialmente absurda en el caso que nos ocupa, o sea, el sistema circulatorio de la sangre. Mi amigo afirmaba muy serio que las arterias y venas pudieron haberse formado dentro de los cuerpos animales como los cauces de los torrentes que se abren paso por sí mismos a través de la tierra según la configuración y naturaleza del terreno. Del mismo modo, según su teoría, la sangre pudo haberse abierto paso por sí misma a través de los tejidos. Admirable resultaría en tal caso la cuidadosa distribución que observamos desde las grandes arterias hasta los finísimos vasos capilares. ¿Por qué no va una gran cantidad de sangre a una parte determinada del cuerpo y otras quedan desprovistas de tan precioso elemento? ¿Cómo se explica esta distribución tan regular e igual? Pero la dificultad mayor consistió en explicarse cómo surgieron o se formaron las válvulas cardíacas y venosas, dispuestas precisamente para contener la corriente y dirigirla en determinadas direcciones según un plan general. Sabemos que la tendencia de una corriente es siempre la de suprimir los obstáculos, ya sea por empuje o por desgaste. Si alguna influencia ha de ejercer la corriente de un río o conducción de agua cualquiera, será para destruir los obstáculos que se interpongan a su paso. Y si alguna vez se formara el obstáculo por efecto de la corriente, o mejor dicho, de los elementos que ella arrastre, sería en todo caso un obstáculo fijo, pero nunca una válvula capaz de abrirse y cerrarse, y menos un juego de válvulas puestas las unas en sentido inverso de las otras.
No menos maravillosa es la relación de estas válvulas con un poder impulsivo que las convierte en válvulas de bomba, capaces de empujar la sangre en 4 sentidos diferentes, de ida y de vuelta, al filtro de los pulmones y, análogamente, a las extremidades del cuerpo. Una máquina de esta naturaleza solo puede ser resultado del designio de un artífice, el gran artífice, nuestro Señor Jesucristo, sumamente inteligente, nuestro Padre Celestial. El hecho de que el Espíritu Infinito haya obrado y venga obrando todas estas maravillas por medio de lo que llamamos leyes naturales, no quita ningún mérito a tales obras. Antes evidencia el completo y constante control del poder del Creador sobre los medios y agentes de la naturaleza, mostrándose una preciosa evidencia de lo que llamamos atributos de la divinidad. Los elementos y agentes naturales dejados a la casualidad no serían capaces de producir otra cosa que un desorden sin sentido. Con respecto al cuerpo humano, la casualidad produce en él ciertas deformidades, ciertos accidentes. Puede dar un lobanillo, un respingón, una verruga, mas producir un ojo o un corazón, esto es lo que nunca ha podido efectuar. En las sustancias inanimadas se ve petrificaciones, conglutinación de la tierra o greda en las fuentes, formas diversas producidas fuera del orden común, mas no se ha visto nunca construirse casualmente un cuerpo organizado, cualquiera que sea, cuyas partes están colocadas y ordenadas entre sí con relación a un objeto útil. No se citará una sola obra de esta clase que no sea efecto de una inteligencia y un designio de un artífice, y ese gran artífice es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, con la ayuda, claro, del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, porque para siempre es su misericordia. Luego podemos hablar sobre nuestro cerebro, que tiene más de 80 millones de neuronas, más de lo que existen los pobladores en esta tierra. Así es que el gran artífice, el Espíritu Santo, con la ayuda del Padre y del unigénito Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.